Vamos a leer Primera de Corintios, entonces, capítulo 2, versículo 6 hasta el 16, para introducir. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Cómo sabe Pablo que ninguno de los poderosos de este mundo conoció? Porque si lo hubieran conocido, nunca, jamás habrían crucificado al Señor de gloria. Si alguien hubiese alcanzado esta sabiduría, jamás se hubiese atrevido a colocar un dedo sobre Jesús. Antes bien, como está escrito, y aquí Pablo está citando Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y Pablo aquí hace una pregunta, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, que no te engañen, nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios mismo. Y con un objetivo: para que sepamos, para que conozcamos, para que nos enteremos lo que Dios nos ha concedido. Aquello que predestinó, aquello que preparó, Él ya lo ha concedido. Lo cual también hablamos. ¿Qué hablaba Pablo? ¿Qué enseñaba, predicaba? Lo que Dios ha concedido en Cristo. Por eso cuando Él mismo advierte acerca de los falsos profetas y maestros de los postreros tiempos, dice: se desviarán hacia las fábulas. A veces me sorprende escuchar en iglesias personas hablando fábulas, literal. Y pasa media hora y yo digo: ¿y dónde está la escritura? Y empiezan a hablar: un hombre quiso subir una montaña, una flor un día estaba marchita. Pablo lo advirtió, los apóstoles lo advirtieron. Se apartarán y se volverán a fábulas. Pero Pablo dice: esto es lo que yo hablo, lo que hablamos como apóstoles y lo que la iglesia tiene que hablar, lo que Dios ha concedido en Cristo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña
el Espíritu. ¿Quién enseña estas cosas? El Espíritu. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y atención con estos tres últimos versículos, 14, 15 y 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esa palabra locura se puede traducir también en español como insensatez, necedades, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a ver qué significa eso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero mira lo que dice Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, yo te pido que por tu Espíritu, aquel Espíritu que Pablo dice aquí que revela, enseña todas las cosas de Dios, todo lo que te pertenece, ese mismo Espíritu traiga ahora revelación a nuestro espíritu de estas verdades, para que avancemos, crezcamos y maduremos hacia la vida espiritual que tú quieres que tengamos. Amén. Yo voy a hablar de los dones, porque de eso hemos estado conversando. Pero he ido contextualizando el tema de los dones porque creo que no es sano, ni eficiente, ni edificante simplemente hablar de los dones como manifestaciones. Porque tenemos dos grandes extremos en la iglesia. Un grupo llamado de hermanos cesacionistas que creen que todos los dones espirituales han cesado, que tuvieron una función en el primer siglo, en la primera iglesia, para confirmar el Evangelio, pero una vez ya completado el canon de la Escritura, ya no son necesarios. Y el otro extremo es los que toman los dones, toman los carismas y montan un espectáculo de ellos. Y llenan estadios con ellos. Y desmayan gente, y lo graban, y lo distribuyen. Y esas personas, en vez de edificar a la iglesia, se empiezan a erigir a sí mismas. Y cada vez más vemos cosas como, por ejemplo, Pablo Ávila Ministries. Ministerios Pablo Ávila. Campaña Pablo Ávila. Canal de YouTube Pablo Ávila. Cuando los dones son para edificación de la iglesia y son del Espíritu, Él los da como Él quiere, a quien quiere, para edificación de la iglesia, no para exaltar a nadie. Por eso Pablo, que dice: yo sano enfermos, yo hago milagros, yo hablo en lengua más que todos vosotros, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y la exaltación toda sea ¿para quién? Para el Señor. Así que en primer lugar comenzamos a hablar de los dones desde una perspectiva de que eran una expresión y manifestación del Espíritu a través del creyente para edificación. La Reina Valera traduce para provecho. Es algo que edifica mutuamente. Luego avanzamos hacia una comprensión de los dones espirituales desde una perspectiva de cuerpo, desde una visión corporativa. Es decir, que en el diseño de Dios para la iglesia, los dones espirituales son para la edificación mutua. Y en esta tercera oportunidad, estudiaremos los dones espirituales como herramientas dadas por el mismo Espíritu para acceder, comprender y discernir lo que Pablo nombra en el versículo 11, las cosas de Dios. Me gustó esa frase de Pablo. Las cosas de Dios. Los asuntos de Dios. En el versículo 11 que dice: ¿quién conoce las cosas de Dios?
¿Se acuerdan cuando Jesús se les perdió a los papás? Y cuando lo encontraron, él dijo, yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre. Entonces acá Pablo está hablando de los asuntos del Padre, las cosas del Padre. Entonces, fíjate que habla de los príncipes de este mundo, de este siglo. ¿Por qué en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se ocupa mucho eso? Porque la sociedad donde fue escrita la Escritura es una sociedad demasiado desigual socialmente. Es decir, la gran mayoría de la población era analfabeta. La gran mayoría de la población no tenía conocimiento prácticamente de nada más que de su oficio y de lo que hacía en el día a día. Por tanto, los únicos que podían acceder a algún tipo de conocimiento, a algún tipo de ciencia, los únicos que podían tener acceso, por ejemplo, a aprender cosas y tener sabios a su alrededor, ¿quiénes eran? Los ricos, los príncipes, los poderosos. Por eso Pablo ocupa muchas veces ninguno de los príncipes de este siglo, es decir, ninguna de esas personas. ¿Has escuchado a Alejandro Magno? Hablar del gran Alejandro Magno, que era de la familia de los macedonios. ¿Tú sabes quién fue su profesor particular en su pubertad y adolescencia? ¿Sabes quién? Aristóteles. Pero el 99% del pueblo era analfabeto. Pero a él le hacía clases particulares y era su tutor personal, quizá una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Por eso Pablo ocupa mucho los príncipes, los poderosos de este siglo, porque eran las únicas personas. De hecho, la palabra escuela, de donde vienen las escuelas filosóficas, y que nosotros decimos que son las escuelas para estudiar, viene del griego escolé, que significa ocio. Porque las únicas personas que podían tener un ocio, es decir, tiempo de sobra para leer, estudiar y pensar, eran los ricos y poderosos. Porque el pueblo era trabajar. De hecho, no sé si tú lo sabes, pero gran porcentaje de la primera iglesia, de la iglesia primitiva que tanto admiramos, la gran mayoría eran siervos y esclavos de señores romanos. Entonces, vamos a hablar sobre cómo los dones espirituales son, en el diseño de Dios, una vía de acceso, de posesión y de acción respecto a las cosas de Dios. Fíjate que dice que Dios nos reveló a nosotros, versículo 10, estas cosas por el Espíritu. Cuando en la traducción se ocupa Espíritu en mayúscula, es porque se está refiriendo al Espíritu de Dios. Por tanto, cuando Pablo nos dice aquí que ha sido revelado a nosotros por el Espíritu, es porque es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, vamos a ver, este es el ciclo. Dios, el Padre, tiene un propósito eterno. Tiene una mente, tiene una identidad, tiene un propósito para el cual creó todas las cosas. Tiene un propósito que preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo se pregunta, no solamente aquí, sino en varios textos, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estuviste tú cuando yo le dije a los montes que se levantaran? Cuando le dije al mar, este es el límite. Cuando ordené las estrellas. El ser humano no tiene acceso a esa sabiduría. Pero el Espíritu de Dios se movía durante la creación, ¿o no? Estaba presente. Y no solamente está presente, el Espíritu conoce la mente de Dios, conoce las cosas de Dios, conoce los propósitos de Dios. Entonces yo te voy a decir algo. ¿Qué cosas conoce el Espíritu Santo? El plan eterno de Dios. Él conoce el propósito de Dios para tu vida. ¿Tú crees que Dios tiene un propósito para ti, para tu familia, para tu casa? El Espíritu Santo lo conoce, porque Él escudriña todo hasta lo más profundo de Dios. Pero el Espíritu Santo, como es el Espíritu de Dios, es generoso, amoroso, como lo es Dios.
Por tanto, Él conoce todas las cosas del Padre, pero las quiere dar a conocer. Él conoce el propósito de Dios para tu vida, pero Él quiere decírtelo. ¿Acaso no dice, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos? ¿Te has preguntado, ¿y por qué a Dios le plació hacer morada por su Espíritu en mí? Pablo te lo dice, para que sepas lo que Dios te ha dado. El Espíritu Santo morando en ti es el acceso a lo que Dios te ha dado. Para que lo conozcas, lo vivas, lo experimentes. Por eso no puedes acceder a lo de Dios, entender lo de Dios para tu vida sin estar en comunión con el Espíritu. Por eso tú puedes atravesar una crisis financiera, pero si lo haces sin el Espíritu, no entiendes. Es más, empiezas a encontrar que es injusto, empiezas a encontrar justificaciones. Mira las redes sociales y ve a la gente veraneando en Mónaco y te da envidia. Pero cuando analizamos las cosas desde el Espíritu, ese Espíritu quiere darte a conocer el por qué, el para qué, el qué de lo que estás viviendo. Un ejemplo claro es el apóstol Pablo, que él dice que tiene un aguijón en su carne, ¿lo recuerdan? Y que 3 veces le ha pedido al Señor que lo quite. Y el Señor le ha dicho que no. Entonces Pablo podría haber vivido frustrado toda la vida sin saber por qué tiene ese aguijón. Pero si tú lees ese texto, Pablo lo tiene absolutamente claro. ¿Alguien lo recuerda? Porque él lo dice literalmente. ¿Para qué dice? Dice, conozco un hombre, y no se nombra así mismo, que fue llevado al tercer cielo, que se le mostraron cosas que es imposible hablarlas con palabras. Dice, pero que para que tamaña revelación no me ensoberbezca de sobremanera, me ha sido enviado. O sea, Pablo sabía el porqué de ese aguijón. ¿Por qué? Porque él tenía una tendencia a creerse mejor, superior que el resto, más espiritual que los demás. Él sabía que la revelación que se le había dado no la había recibido hombre alguno. Y en esa tremenda revelación, él sabía que Dios sabía, que el Espíritu sabía, que él iba a tener una tendencia a creerse más, a creerse espiritual sobre ellos. Y dice, entonces yo entiendo que hay un aguijón permanente, que cada vez que me golpea me recuerda que es por gracia, que yo no merezco nada. Pero ¿cómo pudo entender eso? ¿Cómo pudo acceder a esas cosas de Dios? Por el Espíritu. Por eso vemos a Pablo preso y no lo vemos pegándole patada a la reja. Sáquenme de aquí. A los frailes deberían meterlos presos. A los estafadores, a los políticos corruptos. Vemos a Pablo golpeando la reja, gritándole a los guardias. A todos esos senadores romanos, esos deberían estar presos. Yo soy santo, yo soy un evangélico, no le he hecho nada a nadie. Él no reaccionaba así. ¿Qué estaba haciendo? Orando, alabando, cantando himnos. Porque él percibía las cosas espiritualmente, las juzgaba espiritualmente. Por eso el versículo 15 dice, el espiritual juzga todas las cosas. Dios en su mente y conforme a su plan eterno y su propósito para con cada uno, ha preparado cosas, dice Pablo. Cosas para nosotros. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Cosas que tú no te puedes imaginar. Seguramente ya las has experimentado y a veces miras hacia atrás, miras tu historia familiar, miras cómo fuiste criado y dices, ¿qué hago aquí? Qué bueno fue el Señor. Cómo me sacó, como que me abdujo de una historia familiar y ahora estoy aquí, en la iglesia, con hermanos, escuchando su palabra. Te lo digo, eso tú no
ni siquiera lo imaginaste cuando eras niño. Y si tuviste una infancia dura, quizá cuando niño imaginabas un futuro mejor, no te imaginabas dentro de una iglesia cantando al Señor. Seguramente te imaginabas otras cosas. Por eso la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni que se te ocurren. Dios tiene preparado. Así que yo te digo, hay cosas que Dios tiene preparadas para ti. Capaz que muchos de nosotros terminemos viviendo en otro país, en otra ciudad, en otros contextos. Muchos de ustedes que son anfitriones acá en su casa, jamás se imaginaron hace 2, 3 años que su casa iba a estar llena de hermanos. Y hermanos que ni siquiera conocías hace 3 años. Pero de repente te ves en esa mesa. Y dices, hace 2, 3 años no conocía a ninguno de estas personas. Y ahora están sentadas en mi casa. Y estamos tomando té. Y estamos hablando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que Dios preparó de antemano. Y el Espíritu las conoce. Y quiere dártela a conocer. Sé que lo primero que te digo, si estás pasando una situación compleja, difícil, que no logras entender, te digo, hay alguien que sí sabe el por qué y el para qué. Y ese que sabe el por qué y el para qué es porque escudriña y conoce lo profundo de Dios. Ahora, ¿cuál es el acto que Dios necesita? Que tengamos la valentía y la humildad suficiente de decir, Señor, ¿por qué? Porque a veces el por qué que nos va a dar el Espíritu no es lo que queríamos. Así que las cosas espirituales ocurren a nuestro alrededor permanentemente y muchas veces podemos no verlas, no entenderlas. De hecho, los hombres naturales, dice acá, no pueden entender. Hasta les molestan las cosas espirituales. El viernes encendí la televisión y en el canal 3 en el matinal estaba como una tarotista hablando de todo lo que había que hacer como trucos de magia para el 14 de febrero. Yo le decía a la Fran, ¿te cachai? Ponen a un pastor aquí, esta misma media hora, a hablar del diseño de Dios para la familia, para el... Lo echan a patadas de ahí. Pero esta tarotista lleva media hora hablando puras cosas que son mentiras e incluso diabólicas. Actos de brujería para capturar el amor, pero el hombre natural no logra discernir que está mal. Y te apuesto en lo que tú quieras que hay gente que anotó todo lo que ella dijo y lo hizo, abriéndole la puerta quizá qué tipo de espíritu. Así que dice, nosotros no hemos recibido ese espíritu, hemos recibido un espíritu distinto. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Entonces ya tenemos una gran ventaja. Eso es un regalo de Dios. ¿Por qué crees que tú que Juan dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un privilegio? ¿Cuál? Ser llamados hijos suyos. ¿Por qué? Porque el Padre a los hijos les revela sus secretos y sus misterios. Si tu papá es el dueño de la empresa y quiere venderla de aquí a 3 años, a los empleados no se los va a decir. Pero si tú eres su hijo y la mano derecha, o su hija y la mano derecha, sí te lo va a decir. Hija, te va a decir algo, pero no le digas a nadie. Yo creo que de aquí a 2 o 3 años vamos a abrir 8 sedes y te voy a poner a ti de gerente, por ejemplo, o voy a vender. ¿Y por qué a los demás no les cuentan? Porque no son hijos, no son familia. Entonces Dios te dio una potestad, ser llamado hijo, hijos. Y por tanto, tener acceso a su palabra, a su conocimiento, a su propósito, a sus cosas. Y fíjate que los cristianos y cristianas podemos vivir una vida alejados de las cosas espirituales, teniendo ese privilegio allí y no ocuparlo. ¿Por qué crees tú que cuando vuelve el hijo pródigo, el otro hermano le reclama al papá? ¿Y qué le dice? Yo he estado aquí, he sido fiel, he estado siempre, nunca me has dado nada, nunca me has hecho nada. ¿Y qué le dice el padre a ese hermano? Pero si todo esto es tuyo. O sea, me estás diciendo que, claro, mi hermano hace toda la rebeldía y cuando vuelve le matáis un cabrito. ¿Acaso me estás diciendo que yo podría ver y decir, papá, voy a sacar un cabrito para hacer un asado y yo podría haberlo hecho? Y el papá le dice, sí, bueno. Sí, a tu hermano le maté un cabrito, pero todos los cabritos de aquí son tuyos. Por eso Pablo dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Como decía Felipe, Él hizo una promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias. Y Cristo ya hizo eso. Cristo en la cruz ya bendijo a toda la familia. La bendición de tu casa te ha sido concedida. Yo te voy a decir, hermano, hermana, algo. No hay nada más grande que Dios pueda darte que lo que ya te dio. Hay una canción que se llama Cristo, de Alessandro Villas-Boas, no sé si la has escuchado, que dice: Cristo, la belleza revelada del Padre, Cristo, todo lo que el Padre pudo darnos, Cristo. Porque en Cristo está todo. En Cristo está la sabiduría, la bendición, el ser hijos, la adopción. ¿Acaso Jesús no dijo: vuestro Padre que está en el cielo sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas? Miren los lirios, miren las aves. Si Dios viste a los lirios, si Dios alimenta a las aves, también lo hará contigo, porque eres hijo, porque eres hija. Eso está allí y yo no lo veo. Ahora, es que yo quiero que suceda cuando yo quiero, del modo que yo quiero. Y ahí es donde entra el señorío. Porque el señorío de Cristo es dar un paso más y decir: yo sé que tú suplirás todo lo que necesito, que toda la bendición que necesito está en ti, pero tú eres el Señor. Dámela cuando sea el tiempo que yo tenga que recibir, porque tú eres el Señor. Ese es el salto que Dios espera de ti. Estas cosas de Dios las revela el Espíritu, y el Espíritu las conoce porque escudriña las profundidades de la mente de Dios, y porque las conoce nos las da a conocer. Yo estudié filosofía, ustedes saben, y a mí me pasó con varios filósofos, entre ellos Aristóteles, que tú lo leías y decís: oh, este va a concluir entonces que existe un Dios, es evidente todo. Y cuando como que tenía que concluir, se callaba. O como Wittgenstein: de lo que no se puede hablar, no se puede, es mejor no pensar ni filosofar. Y quedaban hasta ahí. El límite del lenguaje es el límite de mi mente. Entonces la filosofía llegaba hasta cierto punto y después decía: hasta aquí no me llego. Pero fíjate que tú y yo tenemos un privilegio. Y yo creo que quizás yo lo puedo comprender de mejor manera por haber estudiado a estos filósofos, pero yo tengo gozo en mi corazón de que Aristóteles, con todo lo que hizo y todo el aporte a la humanidad que hizo, no logró saber lo que yo sé. Que Cristo mora en mí, y Cristo es en mí la esperanza de gloria, y que todas las cosas por Él y para Él y en Él fueron hechas. No pudo, porque son reveladas por el Espíritu. Por eso en el reino, en la iglesia, un obrero puede discipular a un médico. En el mundo no. En el mundo ni siquiera le puedes hablar si eres de un rango bajo. No tienes acceso. No sé si has trabajado en esos lugares donde hay huellas digitales para entrar a ciertos lugares, y cuando tú no tienes el rango, tú no tienes la huella habilitada. Entonces, aunque quieras hablar con él, tienes que pedirle a otro que tiene el rango: ponme la huella. Pero en el reino no es así. Por eso no somos de este mundo. Así que ojo, no apliquemos principios del mundo de ese tipo en la iglesia. Por eso Santiago es tan exigente, dice: no vaya a ser que las mejores sillas de adelante se las den a los ricos y a los poderosos, y al hermano que tiene ropita, que es más pobre, lo sienten al final o lo dejen de pie. No se les vaya a ocurrir. Dice Santiago. Ay, ay, ay. Hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Hermanos, hay un falso entendimiento de que cuando hay personas que manifiestan dones o el Señor los usa grandemente, se les llama el ungido. Pero Pablo, que era realmente ungido, dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Tú eres ungido o ungida. Tú no tienes que hacer filas de cuadras y cuadras para entrar a un estadio para que un ungido te toque. Esas reuniones pueden edificar, pero lo que la Escritura dice es que tú puedes estar manejando, camina tu trabajo, y la unción del Espíritu puede venir sobre ti y darte sabiduría, y darte gracia, y darte fortaleza. Que cuando no sabes hacia dónde ir con tu emprendimiento,
puedes doblar tu rodilla en cualquier lugar, en el baño de tu casa, y el Espíritu viene sobre ti. No solamente Pablo dice, vosotros tenéis la unción del Santo, dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. El espiritual, dice, todo lo juzga, pero por el Espíritu. Porque Él tiene acceso a las cosas que Dios ha preparado para nosotros. ¿Por qué el espiritual puede juzgar? Porque Él tiene acceso al Espíritu, que conoce las cosas de Dios. Acá Pablo no dice el espiritual como el que es superior y más maduro, sino el que tiene el Espíritu morando en él. Ese es el que ha nacido de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Es convertirte al Señor. Es reconocerlo como Señor y Salvador. Es arrepentirte de tus pecados, reconocer que le necesitas. Cuando eso se produce, hay algo espiritual que se produce en tu vida. Tu espíritu es vivificado y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Así que lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. Pero cuando ya eres nacido del Espíritu, eres espiritual. En este contexto, en esta acepción, hay otros párrafos donde Pablo ocupa espiritual para diferenciar a los hermanos carnales en términos de madurez. Pero acá está diciendo que está hablando del hombre natural y el espiritual. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, no tiene comunión con el Espíritu, por tanto no tiene acceso a las cosas del Espíritu. No tiene acceso a las cosas de Dios y por tanto todo lo juzga desde lo natural. Pero nosotros tenemos una ventaja como hijos e hijas. Podemos juzgar las situaciones por el Espíritu. Entonces, hay problemas en tu trabajo. Yo puedo sentarme y decir, Señor, danos sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu sabe las cosas. Yo siempre le digo a mi esposa, ¿tú sabes que el Espíritu sabe dónde vamos a estar en un año más? Nosotros no tenemos ni idea. Capaz que en un año más esté en la presencia de Él, porque no cuando muero. Pero Él ya lo sabe. ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo, el Espíritu le guiará a toda verdad? ¿Cómo alguien podría guiar si no sabe? ¿Alguien puede ser guía turístico de la isla de Pascua si nunca ha estado ahí? No. ¿Quién puede ser un guía turístico de la isla de Pascua? El que se la sabe de memoria. El que con las vendas en los ojos podría llevarte a todos los lugares. El que sabe hasta las picadas más baratas para almorzar. El que sabe dónde están las farmacias. El que sabe todo la historia de los Moai. Ese es el que puede ser guía. Por tanto, si el Espíritu Santo es guía, ¿cómo puede ser guía si no sabe todo de Dios? Te pregunto yo, ¿el Espíritu Santo mora en ti? Vuelvo a preguntarte, ¿el Espíritu Santo mora en ti? Amén. Tienes el mejor guía turístico en las cosas de Dios. Él sabe todo sobre Dios. Pero dice, mira, el hombre natural no puede percibir estas cosas que son del Espíritu de Dios. Porque el elemento a través del cual se acceden y se disciernen es el Espíritu. Cuando no hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu está muerto por causa del pecado. No tiene acceso al conocimiento. Yo siempre lo digo, es como cuando tú puedes tener ¿cuál es el iPhone más alto que lleva Pablo? El 17, una cosa así, ya. 17 Pro Max, eso. Imagínate, tienes una red Wi-Fi de 1000 megas. Y tú tienes el iPhone 17 Pro Max, pero tienes inhabilitado el Wi-Fi. Da lo mismo el celular que tenga y da lo mismo la velocidad de internet, no se va a conectar. Eso es no nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que Dios te habilita el Wi-Fi y te puedes conectar con eso. Claro, cuando uno nace de nuevo al principio tiene que ser discipulado, porque es como cuando uno por primera vez tiene un celular y no entiende bien ni cómo funciona el sistema operativo, ¿cierto? Pero fíjate, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y acá quiero decir algo. Nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo que no han nacido de nuevo, pueden tratar de aconsejarnos, pueden tratar de darnos ideas, pueden expresar su opinión, pero no pueden juzgar espiritualmente tus decisiones. Si Dios ha puesto en tu corazón que tienes que cesar de trabajar, por ejemplo,
para criar hijos, y con tu esposo lo conversan, y se da, y lo hacen, te lo digo, si esa es una decisión espiritual, todo tu alrededor no lo va a entender. Y te van a decir, estáis perdiendo el tiempo, ¿para qué estudiar? Estáis perdiendo plata, los hijos son un cacho, deja de tener hijos, mejor tener un perro. Y uno le duele a veces. Te digo algo, los hermanos de Jesús ni siquiera creían en él. ¿Tú imaginas el bullying que le hacían los hermanos de Jesús? Este va a ser el Hijo de Dios seguro. Entonces Jesús a lo mejor se tropezaba, este me decía, no sabe ni ver que hay una piedra en el camino. José pasó lo mismo. Los hermanos de José juzgaban todo naturalmente, José espiritualmente. De hecho, si tú lees la historia de José, dice que cuando vuelven a Egipto, todos nos quedamos como, ay, volvió la familia y José los perdonó. Pero ahí no termina Génesis. Génesis termina con que Jacob muere y quedan los hermanos solos, sin el papá mediador. ¿Y sabes lo que dicen los hermanos? Ahora que murió nuestro padre, ahora vamos a conocer al verdadero José. Ahora este sí se va a vengar y nos va a matar a todos, porque ahora no está papá que se va a poner en medio. Ahora sí. Y ni siquiera se atreven a hablar con él, mandan a siervos. Y José los manda a traer de vuelta y le dice, no importa que no esté mi papá, yo los perdono. ¿Por qué José pudo hacer eso? Porque juzgaba espiritualmente. Entonces hay muchas decisiones que tú estás tomando, que el Señor te está llevando a tomar. A abrir tu casa, a servirle en algo, a tener hijos, a casarte o no casarte, a terminar o iniciar un vínculo, a cambiarte de trabajo, a iniciar un nuevo proceso, un emprendimiento. Si hay cosas que son de Dios, se pueden juzgar por lo espiritual. Y probablemente los que son naturales, es decir, que no tienen esa posibilidad, lo más probable es que te tiren para abajo toda esa idea. Pero no te enojes con él. Es más, cuando uno empieza a ir a la iglesia, ya uno recibe las primeras críticas. Ya te irá a meter una secta. Si el evangélico lo único que hace es sacarte plata, te van a estafar. Así que hermanos y hermanas, yo les digo, si Dios te está hablando en este tiempo respecto a decisiones, júzgalas espiritualmente. Si te hace difícil, tienes a los pastores, a sus esposas, a los hermanos mayores. Pero tienes que saber que las personas que te rodean no van a entenderlo, aunque quieran. Y probablemente te van a juzgar naturalmente. Pero es porque no tienen acceso a las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Y es doloroso, porque esas cosas que te tiran para abajo, te las va a decir tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu mejor amiga, tu vecino. Todos te van a decir que estáis locos. ¿Se imaginan a Abraham contándole a los amigos, oye, Dios me habló, dice que tengo 100 años, pero voy a ser papá? Imagina. O los amigos de Job, bueno, algo hiciste conmigo porque Dios te la está cobrando. Algo hiciste. No logran comprender. Así que, en general, yo soy del partidario de que los que estamos en Cristo no tenemos que perder tanto tiempo tratando de convencer de algo espiritual a alguien que no tiene acceso a eso. Podemos escuchar, ser pacientes, comprender, pero no te pongas a discutir porque no vas a ganar esa batalla. Porque Pablo nos dice aquí claramente que no pueden, aunque quieran. Aunque quieran, no pueden. ¿Por qué? Porque dice, son locuras, algo insensatez, no van a entender. Y te decir, bueno, ya, si tú... Se los digo yo, que tengo puros amigos de la universidad, soy el único que cree en Dios. Y cada vez que nos juntamos y conversamos, me dicen, ya tenéis 40 años, ¿cómo seguís creyendo en el viejo pascuero? Porque ellos en estos años se han ido consolidando en su ateísmo. Y yo voy al revés, pues, consolidarnos, cada vez me vuelvo más evangélico. Más canudo. Pero yo ya no discuto, no gasto tiempo. Yo prefiero que ellos vean a Cristo en mí cuando hay un problema, una dificultad.
Una de mi amiga que es atea, con la que hice una tesis, antes de salir a defender la tesis me toma el brazo y me dice, oremos a tu Dios para que nos vaya bien. Al Dios no conocido, ese que tú adoras. Así que, hermanos, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. A eso se refiere. Que no tienes que cambiar de opinión de algo que Dios te dijo, porque alguien que no conoce al Señor y no puede acceder a las cosas de Dios te dice que es una mala idea. Si fuera por eso, hermano, no existiría iglesia. Porque créanme que todos los parientes y amigos de los apóstoles, lo primero que le deben haber dicho es ¿qué estáis haciendo siguiendo a ese falso Jesús que anda por ahí, chacón, barbón, fingiendo ser el Mesías? Porque les digo algo, antes de Jesús habían habido decenas de falsos Mesías. Decenas. Tú lees la historia, solamente pocos décadas antes de Jesús hubo uno que se levantó y tuvo miles de seguidores, armó una especie de guerra civil, los romanos los mataron a todos. O sea, no es que Jesús fue el primero en que apareció. Por eso muchos decían, ¿eres tú el verdadero? Porque sé que yo ya tengo 50, 60 años, hemos visto como a 3 o 4. Y después de Jesús, hubieron muchos más. Y se levantaron muchos más. Ahora, ¿cómo pasamos esto a los dones espirituales? Que si el Espíritu es aquel que conoce lo profundo de Dios, que conoce las cosas de Dios, y es el canal a través del cual tú puedes acceder a las cosas de Dios, a la mente de Dios. Pablo dice ahora, capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los neumáticos, es decir, de las cosas del Espíritu. Porque los dones son un canal, una herramienta a través de los cuales el Espíritu manifiesta las cosas de Dios. Una de las llaves de acceso a lo profundo de Dios son los dones espirituales. Por eso los dones espirituales no es un talento que Dios te da y que después Dios se desentiende. Lo que Pablo explica es que los dones espirituales son una manifestación, una expresión, no tuya, del Espíritu, pero a través de ti, para edificar. Tú no eres el protagonista, tú eres un medio, un canal, un vaso de agua. Pero el que está haciendo la obra es el Espíritu. Por eso Pablo nos va a decir en el capítulo 12 que el Espíritu es el que reparte como Él quiere. ¿Y por qué reparte como Él quiere? Porque Él sabe la voluntad de Dios. Sabe lo que necesitamos. Por eso, por ejemplo, cuando Esteban y María José nos dan esa palabra, yo inmediatamente pensé y dije, este es el Espíritu. Cuando nuestros hermanos dicen, estuvimos orando para ver cómo o qué decir, el Espíritu ya sabía que tú tienes una necesidad y que ibas a venir hoy día. Y no solamente sabía que vendrías, sabe lo que Dios quiere darte respecto a eso. Y usa los dones. Luego el Espíritu levanta a Mar, levanta a Felipe, levanta en Janina, levanta en Guillermo. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce las cosas de Dios. Así que los dones espirituales son herramientas del Espíritu para acceder y actuar en conformidad con las cosas de Dios. Como dice el pastor Jorge Mitián, los dones espirituales son las herramientas para hacer la obra de Dios. Por eso si vamos al capítulo 12, cuando de 1 Corintios, Pablo mismo dice, no quiero que ignoren acerca de esto. ¿Por qué ustedes creen que el apóstol no quiere que seamos ignorantes? Porque si tienen tanta importancia en los dones para poder acceder, conocer, vivenciar las cosas de Dios, ¿acaso los dones no tienen que ser algo presente en la vida del discípulo? ¿Están presentes los dones en tu vida? Pablo va a nombrar 9. También pueden después en Romanos revisar otros dones
día, para terminar, no voy a hacer un estudio exhaustivo de cada uno, sino lo que yo voy a presentar es cómo cada uno se transforma en una llave de acceso a las cosas de Dios. Cómo el Espíritu, que conoce la voluntad de Dios para tu vida, a través de los dones, puede darte acceso, conocimiento, discernimiento, poder, sabiduría, para actuar conforme a su voluntad. Por eso es que Pablo es tan claro al decir que los dones los da el Espíritu, porque el Espíritu es quien conoce las cosas de Dios. Pablo nombra palabra de sabiduría, no sabiduría. Es una palabra. Nosotros la primera vez que nos reencontramos con Víctor Rodríguez, con mi esposa, en Rancagua, estábamos tomando decisiones súper importantes en nuestra vida. Cambio de colegio, cambio de otra forma de vivir, cómo usar los ahorros que teníamos. Y él no nos había visto en 10 años, no sé cuánto. Nos abraza con Francisca y se queda un rato quieto, porque el Espíritu le está hablando, y nos dice: tiempo nuevo, de parte de Dios. Tiempo nuevo. Y eso fue una confirmación, fue como un rayo, de que todo lo que estábamos decidiendo, hasta peleando entre nosotros, porque ustedes saben que no está decidiendo cosas, a veces no está de acuerdo. Nosotros nos miramos y dijimos: ¿qué fue eso? No fue un discurso de palabras humanas. Por ejemplo, yo estoy releyendo Los Miserables de Víctor Hugo, tiene 1235 páginas. Y me encanta que el Espíritu Santo no necesite 1235 páginas. Necesita una frase para cambiar tu vida. Ven y sígueme. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Lázaro, a ti te digo, Jesús. En este caso, palabra de sabiduría, tiempo nuevo y una confirmación. Por eso no es sabiduría, es una palabra. Esta palabra de ciencia, que en verdad deberíamos traducir como palabra de conocimiento, porque ciencia nos suena a laboratorio, microscopio, ¿cierto? Ciencia en el griego en verdad significa conocimiento. Fe, dones de sanidades, y fíjate que habla en plural, en el griego usa plural, dones de sanidades. Y por eso vemos que hay diversas formas de manifestar esas sanidades. La sombra de Pedro sanaba, las palabras de Jesús sanaban. Santiago dice que vayan, el que está enfermo, llame a los pastores, que lo unjan con aceite y oren por él. Hay diversas expresiones. Pero Pablo dice dones de sanidades. Hay hermanos y hermanas que son usados por Dios para sanar un tipo de dones, no otros. Dones también en plural, para hacer milagros. Profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Ahí están los nombres. Yo quiero terminar hoy organizando esto, para que lo tengamos claro, para que más adelante, si Dios lo permite, podamos revisarlo un poquito más. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor nos revele esto y empiece a encender ahora un hambre. Un hambre. ¿Por qué? Por anhelar los dones. Estos 9 se ordenan tradicionalmente en 3 grupos. Hay un grupo 1 que es llamado dones de revelación. Grupo 1, dones de revelación. ¿Qué es? Eso, ¿por qué se agrupan allí? Porque es una capacidad dada por el Espíritu para poder saber algo que humana y naturalmente no podríamos saber. Allí tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Entonces el primer grupo, dones de revelación, son una capacidad, una expresión del Espíritu para permitir que alguien pueda saber algo que humana y naturalmente no podemos saber.
El segundo grupo es llamado dones de poder o dones de acción, porque son una capacitación del Espíritu para poder hacer cosas que humanamente no podríamos hacer. Los dones de revelación son una capacitación del Espíritu para poder saber cosas que yo no tengo cómo saber. El grupo 2 de poder es porque el Espíritu puede capacitar a alguno de nosotros para hacer cosas que humanamente no podríamos hacer. Allí está el don de fe, el hacer milagros y el don de sanidad. Y en el grupo 3 están los llamados dones de inspiración, que les permiten por el Espíritu decir cosas que humanamente no podrías decir, que no brotan de ti. Por ejemplo, profecía, géneros de lengua y la interpretación de esa. Voy a dar una explicación general. El grupo 1, dijimos entonces, dones de revelación, y tenemos primero sabiduría, que es la habilidad para declarar la sabiduría de Dios, especialmente en situaciones importantes, como yo les contaba, que nos pasó con Víctor. No es sabiduría en general, sino palabras de sabiduría, que provienen de la sabiduría de Dios mismo. El Espíritu que conoce lo profundo de Dios, conoce toda la sabiduría de Dios, y de toda esa sabiduría de Dios, el Espíritu toma una porción que sabe que es de Dios para tu vida y la expresa. Tenemos como un ejemplo clásico Daniel revelando sueños que no tenía por qué saber lo que se iban a significar. A José le pasó lo mismo. Es decir, poder obtener sabiduría y decir, mira, esto que soñaste es un mensaje de Dios que te está diciendo que van a venir, por ejemplo, 7 años de prosperidad y luego 7 años de sequía, entonces tienes que preparar tu granero, tu economía. Eso es una sabiduría que no viene naturalmente. La palabra de conocimiento, ojo, no es conocimiento, no es que te vuelves Stephen Hawking. No, son palabras de conocimiento. Es un conocimiento cuya fuente es Dios mismo. De todo lo que Dios conoce, el Espíritu toma una porción. Entonces Jesús va donde la mujer samaritana y le dice, mira, has tenido muchos maridos y el que tú tienes ahora no es tu marido. Y la mujer dice, ¿cómo sabe esto? Vino Ananías y Zafira, dejaron una ofrenda y le dijeron a Pedro, ¿cierto? Mira, vendimos la casa en 100 millones, aquí están los 100 millones, y el Espíritu Santo le da a Pedro el conocimiento de decir, están mintiendo. Y Pedro le dice, están mintiendo. Y así hay muchos ejemplos, que más adelante podemos ir detallando, de que el Espíritu puede dar conocimiento de algo. Y el tercero de los dones de revelación es el discernimiento de espíritus, que es una capacidad de determinar la fuente de algunas manifestaciones, a tal punto de que podemos saber si provienen de la carne, de las emociones, si provienen del Espíritu de Dios o si provienen del diablo mismo. Y también permite distinguir demonios, sus intenciones, sus maquinaciones, sus operaciones. Pablo y Sila iban predicando, haciendo la obra, y había una mujer, una muchacha, que todos los días los veía pasar y le decía, oh, ellos predican la verdad, ellos son siervos del Dios Altísimo. ¿Recuerdan? En Hechos. Y uno dice, ¿qué tiene de malo? Al otro día volvía a pasar Pablo y dice, este es un verdadero apóstol, ellos están sirviendo al Dios verdadero.
ellos en su naturaleza podrían haber dicho, oh, este no está haciendo barra. Pero Pablo tuvo discernimiento espíritu. ¿Y qué se dio cuenta? Que era un espíritu diabólico de adivinación, era un demonio que se estaba burlando y que lo estaba de alguna manera confrontando y que les estaba diciendo, yo sé quiénes son ustedes, los estoy vigilando. Y Pablo tiene ese discernimiento, se da vuelta y le dice en el nombre de Jesús, sal fuera. Y el espíritu. Los pobres terminaron presos porque esa chica era esclava de unos gallos que ganaban dinero con eso. Dones de poder, como dije, hacer cosas que humanamente no podríamos hacer. Y aquí tenemos fe, hacer milagros y sanidades. Esta fe no es la fe que es fruto del Espíritu, sino que es una fe infundida por el Espíritu mismo, para ejecutar una obra específica conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en medio del cuerpo hay veces en que están todos agotados, todos confundidos, y alguien se levanta, como Josué. Y gana. Si tú lees la Escritura, dice que ellos hicieron callar a la multitud. Y dijeron, les vamos a decir una cosa. Si Dios dijo que nos va a dar esta tierra, nos la va a dar. Y vamos a ir y la vamos a conquistar. Yo creo que después de decir eso, quizás Josué se fue a su casa y dijo, hoy lo que dije. Oye, ¿cómo me atrevería a pararme delante de cientos y miles de hombres guerreros? Porque nos habían mandado a cualquiera, habían mandado a los más fuertes, ¿cierto? Y lo hice callar. Hice callar al general. Hice callar a los escuderos. Hice callar a los lanceros y le dije que se quedaran callados. Y que obedecieran lo que el Señor nos había dicho. O sea, a veces el Señor pone ese don de fe se manifiesta y después tú no te das ni cuenta y después reacciona. Que hiciste una oración súper poderosa que tú ni siquiera pensaste hacerla. Por tanto, yo le digo algo. Cuando en medio nuestro surja una necesidad y Dios pone en ti, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Te lo digo, tienes permiso para levantarte. Si quieres ser más prudente, incluso ve donde uno de los pastores, donde yo, y di a su oído, hermano, yo sé que esta persona, esta familia está pasando esto, yo tengo un fuego en mí que me dice que tenemos que orar. Eso es el don. ¿Y saben cómo se manifiesta? Yo lo veo en muchos de ustedes que empiezan a orar y empiezan a orar como formalmente. Señor, te damos gracias. Y cuando empiezan como a entrar en el Espíritu, yo noto el punto de inflexión en que ya no están controlando tanto la oración y están orando en el Espíritu. Incluso me ha pasado de escuchar en algunos hermanos, por ejemplo en el Rosario, en otros lados, que empiezan a orar, Señor, te damos gracias, y una vez estaban orando y el hermano empezó a orar en primera persona, como hablando en voz del Señor. Y yo les digo, y fortalezcanse porque yo estoy con ustedes. Hay una inflexión en las oraciones porque el Espíritu está orando con un don. ¿Cuál? Don de fe. Hoy día operó el don de fe. Hermano, ¿por qué pasó mal? No porque Él quiere que lo veamos para que sepa que habló. Porque Él dice, yo no lo puedo sentar sentado. Porque hay algo en mí que me dice que les tengo que decir, hermanos, que tienen que confiar en el Señor. ¿O no? Hacer milagros. Milagro, esta palabra es dinamis, que es la capacidad de hacer algo. Esto es algo que el Señor permite hacer cosas. ¿Ya? En este sentido hay milagros que famosos en la Escritura, como convertir el agua en vino, multiplicar panes y peces, resurrecciones, Pedro resucitando a Dorcas. O sea, hay una impresionante cantidad de ejemplos de cómo Dios puede usar a alguien para orar y que los muros caigan, que las rejas de una cárcel se caigan. Cuando Pedro estaba preso, por ejemplo, dice que en la casa de María estaban todos orando. Y mientras oraba el Señor, seguramente levantó a uno ahí en una oración, y mientras estaba orando, apareció un ángel y se llevó a Pedro. En otra instancia apareció un terremoto, se derrumbó la casa.
Hemos visto en la Escritura cómo a veces Moisés levantaba su vara y pasaba. Y el don de sanidades significa literalmente curar o sanar, yama en griego. Y esta es una sanidad, y aquí quiero ser claro, a veces es inmediata, pero a veces es progresiva. A veces Dios da una palabra de sanidad y tú la crees, pero viene un proceso. A veces es inmediato, y ojalá siempre fuera inmediato, pero a veces es un proceso. Puede ser progresivo. ¿Por qué? Porque en ese progreso Dios puede querer trabajar con algún aspecto de tu carácter, puede querer ordenar cosas en tu familia. Entonces todos queremos no cambiar ningún hábito, ninguna rutina, nada, pero que Dios nos toque y nos sane. Pero a lo mejor Dios quiere sanarme, pero quiere que empiece a hacer más ejercicio, que me alimente mejor, que ya no escuche ciertas cosas, que me cuide más, que tenga cuidado de mí. Entonces la sanidad va. El Señor tiene su mano sobre mí y ha usado a un hermano para declarar sanidad sobre mí, pero en algo progresivo, porque Dios sabe lo que necesitas. Entonces a lo mejor Dios sabe que si te toca, te sana, al otro día vas a tener la misma rutina y vas a volver a fumar 10 cigarrillos diarios y te vas a volver a enfermar. Por eso aquí se requiere mucha sabiduría. Nosotros nos quedamos y nos gusta simplemente que alguien nos toque, y que se sane. Pero a veces el Señor quiere hacer algo más profundo. Avanzo. Finalmente, grupo 3 de los dones de inspiración: profecía, lenguas e interpretación. La profecía es más que predecir el futuro, hermano. Cuando lleguemos a este punto yo me voy a detener a explicarlo bien, porque Pablo dice: sobre todas las cosas, cuando estéis reunidos, profeticen. No está diciendo todos levántense y digan al otro: te va a llegar en el quino, Dios te va a dar una parcela millonaria. No, es más que eso, algo mucho más profundo. Tiene que ver con ser vocero de parte de Dios. Y Pablo dice que la profecía en la iglesia edifica, consuela, anima, exhorta. Hubo algunas diferencias en la primera iglesia y se hizo un concilio, el concilio de Jerusalén, Hechos 15, y luego de que se dijeron ciertos lineamientos, apareció Judas y Silas, dice la Escritura, que eran profetas y que consolaron y confirmaron a los hermanos con palabras. No dice ahí que fueron a predecir el futuro, ni decir tú cásate con este, tú cásate con esta. El Señor me dijo que tú tienes que vender tu arte, dármelo porque mis hijos tienen que ir a Disney. Yo me interesaba por ciudad, sino para exhortar, animar, consolar a la iglesia. Géneros de lenguas. Bueno, no quiero detenerme aquí porque no es la intención de hoy día, y estos son temas un poquito más que requieren desarrollo. Pero sí, en la palabra lenguas es glosa, en griego, que significan idiomas, que significan lenguas. Literalmente Dios puede, cuando estás en el Espíritu, darte hablar, orar o cantar en idiomas que no conoces y que no puedes tú mismo entender y que requieren por lo tanto de interpretación, que es el otro don. A veces Dios puede darte la interpretación a ti mismo, a veces ocupa a otro hermano o a otra hermana. Cuando no estudiamos bien estas cosas se produce un desorden en la iglesia, dice Pablo. Que todos hablan en lengua pensando que así es mucho más espiritual, pero dice nadie es edificado porque nadie entiende nada. Por tanto, si alguien habla en lengua, que otro interprete. Y si no hay intérprete, el que habla en lengua prefiera callar y hágalo para sí mismo y para el Señor. Lamentablemente, como desconocemos algunos de estos aspectos, en algunas iglesias se cree que cuanto más todos hablan, es más espiritual, pero después cuesta mucho que los hermanos digan en qué fueron edificados, cuál fue la palabra, porque se perdieron en la expresión carismática, pero por eso es necesario que haya interpretación. Y la palabra interpretación es hermeneia, de donde viene la palabra hermenéutica. Y no es una traducción literal palabra por palabra, esto es importante. La interpretación es capturar el significado, el sentido, el sentir del corazón de Dios. Por eso yo creo, a más de alguno le debe haber pasado que puede haber orado en
lenguas durante 10, 15, 20 minutos, pero después, cuando empieza a orar, el Señor le pone una frase en español. Yo estoy contigo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si oré media hora y ¿cómo? El Señor me dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Porque esa es una interpretación. No es traducción. Puede darse así, pero al menos a mí me pasa así. Que yo a veces estoy cantando aquí y estoy acá y yo me doy cuenta que estoy cantando, orando en lengua, y yo le empiezo a pedir al Señor interpretación y el Señor pone una frase más bien breve, como diciéndome, todo lo que has dicho es cierto. Se engloba en que te amo, en que yo los quiero bendecir, o en que yo quiero traer una sanidad o hacer algo. Por eso muchas veces no es que alguien se tiene que poner a hablar en lenguas y el otro a traducir como un intérprete en un congreso. Es más que eso. Es el sentido espiritual. A veces Dios puede utilizar estas cosas de manera maravillosa. Y hay muchos testimonios acerca de cómo el Señor a través de lengua incluso puede hablar con extranjeros que están en una congregación. El mismo pastor Jorge Mitial otra vez contaba que estaba visitando Uruguay. Él es armenio, la familia de él vino a Argentina escapando del genocidio turco, de los armenios, y conoce a un pastor en Uruguay. Y el pastor le dice, oye, tú que soy armenio, te voy a contar algo que nos pasó. Había un hombre de origen armenio que era esposo de una hermana y que nunca había querido venir a la iglesia. Y era pura pelea en la casa, y un día accedió a venir. Y un día estábamos orando y cantando, el hombre estaba sentado al fondo, así como queriendo irse, y de repente un hermano se pone a hablar en lengua. Y después sigue la reunión, y después este hombre va a saludar a esa persona que habló en lengua, y le dice, oye, ¿de qué región eres tú? De Armenia, yo soy de tal lado, mi familia llegó acá, y el hermano era uruguayo, y le dice, no, si yo soy uruguayo, yo no... no, lo saludó en armenio, como para hacerse chistoso así. Y le preguntó, ¿de qué región viene tu familia? No, soy mi familia. Todos nacidos y criados aquí en Montevideo. Y ahí se acercan los pastores y es porque el tipo empieza a llorar. Y le dicen, ¿pero qué pasó? No, me dice, yo estaba al fondo y este hombre, dice, se paró y empezó a recitar el Salmo 134, que después lo buscaron, literalmente de principio a fin en armenio. Y el hombre se convirtió. Y ahora un hermano de lejos. Porque vio el poder de Dios. Era imposible que alguien que nunca hubiese estado en Armenia, hubiese en armenio perfecto hablado un salmo que le hablaba a él.